Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Qué gusto que nos estén acompañando esta tarde nuevamente. Nuestro espacio de live streaming en vivo con expertos tocando temas de salud mental. Es un gusto para mí, Esmeralda García Cebes. Les recuerdo que por acá estamos del lado de Sejuven, coordinando programa de prevención de adicciones y autocuidado universitario y trayéndoles siempre en estos espacios de interés, de diálogo para toda la comunidad universitaria a personas y sobre todo a especialistas que nos ayudan a ampliar el conocimiento y sobre todo a resolver las dudas que por ahí se van generando en diferentes espacios de la universidad con relación a estos temas tan importantes de salud mental, autocuidado, prevención de adicciones. Y esta tarde toca hablar de un tema sumamente importante y sobre todo interesante. Crónicas de una mente neurodivergente, estrategias para sobrevivir en un mundo demandante. Qué tema tan interesante, sobre todo el que hemos tocado a lo largo de este mes. Como ustedes saben, en la misma programación que hemos tenido de actividades, espacios, talleres, charlas, hemos hablado reiteradamente del TDAH como una neurodivergencia de las que en la actualidad muchos y muchas de las estudiantes y los estudiantes se han visto en la necesidad de atender y conocer más acerca de esta condición y de cómo vivirse a través de esta condición con estrategias de afrontamiento funcionales y estrategias sobre todo para favorecer el autocuidado y el rendimiento durante la experiencia universitaria. Y esta tarde tengo el gusto de tener aquí en este espacio a una persona que le tengo una estima maravillosa y que me parece una profesional sumamente capacitada y sobre todo que lo que nos va a compartir esta tarde, yo estoy segura que les va a encantar. Mi estimada Aras Cedeño, que nos acompaña esta tarde, la doctora Aras Cedeño, que tengo el gusto de que nos regale este espacio y claro que quiero ahora sí que darle ya el uso de la voz, pero voy a permitirme presentar un poco de su formación y su trayectoria profesional para que también ustedes conozcan quién es Aras y qué hace por acá y sobre todo en qué nos va a deleitar esta tarde con tanto conocimiento. La doctora Aras Cedeño Mesa, ella es médico psiquiatra. Ella es médico psiquiatra y también tiene una licenciatura en diseño de interiores y ambientación. ¡Qué padrísima combinación! ¿No? ¡Qué padrísima combinación de tener una licenciatura en diseño y aparte, Aras es médico psiquiatra. Ella hizo la residencia médica de subespecialidad en paidopsiquiatría en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es egresada de médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Hizo su residencia médica en psiquiatría en el Hospital San Juan de Dios, en Zapopan, Jalisco. Y reitero, es licenciada también en diseño de interiores y ambientación. Eso me parece sumamente interesante. Su experiencia profesional como médico pasante de servicio social, médico interno de pregrado, médico residente de psiquiatría. Ella ha participado en la Asociación Mexicana de Linfología y Linfedema, en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de Jalisco, en el Canal 7. Ella ha tenido trabajos de investigación sumamente novedosos que hablan de los nuevos enfoques en la terapia de la esquizofrenia resistente, avances en el manejo del trastorno disfórico premenstrual, efectos de la terapia descongestiva completa en linfedema secundario en el tratamiento quirúrgico y la calidad de vida en mujeres.
Ella ha participado en conferencias, ha participado como expositora en carteles en el Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Ella ha participado en la Asociación Psiquiátrica también, de Asociación Psiquiátrica Mexicana, y tiene una formación maravillosa que me tomaría mucho tiempo seguir dando detalles. Y yo quisiera darte el uso de la voz, Aras, para que nos hables justo de ti, de tu experiencia y que sobre todo nos vayas orientando en toda esta temática de la neurodivergencia del TDAH. Entonces, te voy a ceder el uso de la voz para que saludes por acá a la audiencia, quienes nos están acompañando directamente en el canal de YouTube y en otros medios digitales por aquí de ese joven. Pues es un gusto, yo soy la doctora Azuli Cedeño Mesa, voy a llamarme Ara, así me identifico más. Y creo que se me notaba la neurodivergencia desde los 17 años con esas carreras así, ¿no? Pero precisamente ya sabiendo de neurodivergencias, pude entenderme un poco más en mi yo de 17 años, ¿no? Y siempre los psiquiatras infantiles hablamos de que el desarrollo, la adolescencia no se termina a los 18 años. De forma legal se termina, pero no se termina. El neurodesarrollo se termina a los 24 años de edad. Entonces, ir acomodando como que las piezas, saber que a los 17 años todo parece confuso, y más si eres neurodivergente, te levanta la mano. Entonces, todo se hace como extraño, ¿no? Y escogí una carrera a los 17 años. Si yo pudiera cambiar alguna ley, diría, ¿sabes qué? Aguanta tantito, dale chance al cerebro. Y más es neurodivergente a que explore, ¿no? Entonces, ya desde este lado comprendo mis propios, digamos, acciones. Y creo que enriqueció mi práctica. De hecho, me lo comentó mi jefe de psiquiatría cuando recién entré, porque ya sabes, te hacen un estudio, ven tu perfil y dice, me parece muy interesante esa combinación. Entonces, ya siendo psiquiatra infantil, pues las piezas se encajan perfecto. Y cuando me dijiste de invitarme a hablar de neurodivergencia, específicamente de TDAH, dije, que me saben. Muchísimas gracias, Sara. Y sobre todo que a la comunidad universitaria le interesa comprender qué es esto de la neurodivergencia, cómo se vive a través de una neurodivergencia como es el TDAH, qué tanto esta experiencia de tener un diagnóstico como tal de TDAH, un diagnóstico confirmado, validado por un especialista, puede llegar a influir en la experiencia universitaria o por el contrario, quizá no tenerlo, no tenerlo claramente identificado, pero sospechar de que puede existir la posibilidad. Hoy en día que se habla tanto de esta condición en redes sociales, que te metes a TikTok y hay mil y un videos y material que habla de si tienes esto, esto y esto, y te pasa esto, entonces eres neurodivergente. Entonces, nos encantaría escuchar sobre todo de tu experiencia y comenzar con una pregunta que va a orientar este diálogo de esta tarde. ¿Qué hay sobre la neurodivergencia del TDAH? ¿Qué es lo que más se dice, los mitos más comunes, aquellos que afectan la funcionalidad cotidiana y particularmente en un contexto de juventudes universitarias? ¿Qué nos puedes compartir? Fíjate que tocas un punto súper importante, porque el contexto universitario, independientemente de la carrera que elijas, per se es estresante, ¿no? Recordemos que el TDAH, y lo voy a nombrar así está clasificado, trastornos del neurodesarrollo, pero en realidad ya se está buscando más hablar de variantes neurobiológicas, ¿no? Entonces, es una condición que viene desde que estamos en la etapa embrionaria. O sea, el TDA no apareció más adelante por ejemplo, en la juventud, en la adolescencia tardía, cuando empiezas en la universidad. No, esto viene desde que estás prácticamente en la pancita de mamá. Cuando tenemos un joven adolescente ya más tardío que llega a consulta precisamente porque se da cuenta que hay fallas en la memoria, en la concentración, y diagnosticamos un TDAH a los 17, 18 años, cuando nadie se dio cuenta, si esto viene desde la etapa pues, embrionaria, significa que mi paciente tiene muy buenos mecanismos de afrontamiento, de compensación e inteligencia, porque hoy todo este rodeo, ¿no? Uno de los mitos más clásicos es tonto. Así se dice el paciente, soy tonto,
no aprendo. Y más cuando veo a sus pares que son neurotípicos y que gestionan distinto las cosas. Entonces, empieza ese conflicto, ¿no? Sobre la autopercepción, el concepto. Y yéndome un poquito más hacia la población preescolar, se tiende a pensar que si tienes un TDA es automáticamente discapacidad intelectual, o sea, como no hay más. Así como con el autismo, el TEA, que también se tendría a pensar autismo, altas capacidades, que estas entidades forman parte de las neurodivergencias. Y no, o sea, tanto TDA como autismo comparten inteligencia regular, discapacidad intelectual o altas capacidades. Entonces, ese es el primer mito. Tengo TDA, estoy tonto, ¿no? Es lo primero. Y más porque la mente no es que esté rota, la mente funciona diferente. Ese es el primer mito que yo diría. El segundo mito, el medicamento. No tomes medicamento. Te vas a hacer adicto, te vas a hacer dependiente, te va a cambiar tu personalidad. Y el medicamento, digo, si cambiara personalidades, de verdad que sería un boom hablando de estos trastornos de la personalidad y wow, ¿no? Pero eso no. O sea, lo que hace el medicamento es quitar el ruido de fondo. Y me refiero ya más en unas edades que son adolescencias tardías o adultos. Y ahí es donde yo como psiquiatra digo, mira, aquí esta es la parte en la que yo contigo decidimos sí o no te medicamos. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está desarrollado, a los 24 años, como lo hablé al principio, ya está desarrollado, pero cuando tenemos un TDA diagnosticado en la edad preescolar, en la edad escolar, en la adolescencia, es necesario medicarlo, porque hay algo que se llaman podas neuronales, que es como si imagináramos que el cerebro es un jardín y pasa una podadora que necesita quitar neuronas viejas para que crezcan nuevas. Y el medicamento incide ahí. Si un niño no puede concentrarse, no puede aprender, ¿sí? No puede avanzar. Y también otro mito es, si yo no soy distraído, yo no tengo TDA. Y eso está lejísimos de la realidad, porque hay tres variantes de déficit de atención: el hiperactivo impulsivo, el inatento y el componente mixto. Entonces, puede haber TDA con una memoria buenísima, extraordinaria, pero luego vemos que hay otras fallas, como en la planeación, en el control de impulsos, por ejemplo, en la gestión de tiempo. Entonces, decimos, oye, es que está bien, no te falla lo que es la memoria de trabajo, que es lo de ahorita, pero hay otras como otras alteraciones que tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, esos serían como los tres principales mitos que personalmente he podido identificar y hablando con colegas también. Ujú. Y empiezas a hablar de algo que me resulta muy interesante, que es justo empezar a desmitificar estas creencias que de pronto escuchamos, ¿no? Y que van como de boca en boca, transitando y de alguna manera, lamentablemente, incidiendo en la toma de decisiones de las personas. Me toca, por ejemplo, aquí en la universidad, atender jóvenes, atender chicos y chicas con sospecha de un posible TDAH, pero que en automático aparecen estas creencias que acabas de mencionar, ¿no? Es que no aprendo, es que no tengo la capacidad, es que algo anda mal conmigo, es que me equivoqué de carrera, es que esto no es para mí. Y empieza una crisis de situaciones que se empiezan a agregar a esta condición que complejizan muchas veces el tipo de tratamientos y lo oportuno que debe de ser, como ahorita lo mencionabas, el poder recurrir con un especialista, valorarte y acceder a un tratamiento oportuno y sobre todo muy necesario. Y creo que ahorita dijiste algo que me lleva a la siguiente pregunta. Si la experiencia universitaria per se es una experiencia demandante y estresante, ¿no? Imagínate lo que implica vivir en un mundo y en un ritmo de vida demandante como el que vivimos hoy en día, ¿no? Como sociedad. ¿Qué características de nuestro mundo actual, del ritmo que vivimos la sociedad en general, resultan especialmente agotadoras para las personas o estas mentes neurodivergentes? Sobre todo enfocándonos en lo que actualmente los jóvenes se espera que hagan, ¿no? A los 20, 22, 23 años, como que, ¿qué características de este mundo actual resultan
complejas y agotadoras? Mira, para poder, digamos, responder esa pregunta, no puedo ser dicotómica porque parte del TDAH es un espectro. Siempre le explico a mis pacientes, me gustaría que lo viéramos así, ¿no? Porque puedo tener dos pacientes con el mismo diagnóstico y funcionan diferente. Entonces, acorde a cómo funciona mi paciente, será lo que el paciente perciba como un mundo agobiante. Y me gusta explicarlo, le digo a mi paciente, mira, no es así de blanco o negro, es un espectro, pero para poderlo explicar me gusta hacer este ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un TDA que es amarillo. ¿Cómo es el TDA amarillo? El TDA amarillo me gusta ponerlo es como mucho de todo, en todos lados, al mismo tiempo, rápido. Es como tener 20 pantallas al mismo tiempo, ser multitask, ¿no? Ese es un TDAH hiperactivo. Por el otro lado, tenemos el TDAH verde, que requiere ir más despacio, que se satura con estímulos y necesita como hacerse un poquito para atrás para poder regularse. Entonces, son dos TDAH, mismo diagnóstico, diferente variante, por lo tanto, tendrán estímulos que los saturen diferente. En el TDAH verde, por así decirlo, el que las cosas sean muy ambiguas. Bueno, y eso fíjate que es para los dos lados. Este ejemplo funciona para los dos lados. El ser muy ambiguo, por ejemplo, que en el contexto universitario, que un maestro llegue y diga, para mañana quiero los avances del proyecto, no más indicación. Entonces, la mente neurotípica pudiera decir, pues pregunto con alguien más, ¿qué es lo que se refiere el profesor? No. La mente neurodivergente, si eres amarillo, el amarillo está abriendo 20 ventanas en su cabeza para poder tratar de dilucidar a qué se refiere, quiero avances del proyecto para mañana. Puede pensar, ya tengo que tener todo el índice armado, o está pidiendo toda la bibliografía, o está pidiendo el resumen, o el abstract, o las conclusiones, investigaciones. Ese es el PDH amarillo. Viéndolo dicotómico, pero recordemos que hay espectro, o sea, es un espectro. El verde puede sentirse tan abrumado de esa indicación tan ambigua que se paraliza. Sus antenitas, que me gusta verlo en tablado y antenas, se sobresaturan, se sobreestimulan. Entonces, se siente tan agotado que requiere una pausa para poder procesar qué está pasando. Sí, entonces, parte es como ser muy claro. Y la vida per se no es clara y es hay un ejemplo que me gusta mucho, es como cuando en los años, no sé, 50, no se tomaba en cuenta a las personas que requieren necesidades especiales, como rampas para accesar a edificios, ¿no? El TDAH no es que sea una discapacidad, no va por ahí, pero usa sus herramientas de manera diferente. Entonces necesita adaptarse a lo que es un mundo que está diseñado para lo que es el grosso de la población, ¿no? Entonces, me gusta explicarlo de la siguiente manera, porque no es algo que esté roto, no es algo que no funcione, simplemente funciona de manera distinta. Y creo que para ejemplificarlo siempre uso el ejemplo. Es como si nuestro cerebro fuera un conjunto de cables y estuviera en los que somos neurotípicos acomodados de forma diferente, ¿sí? Y tuviéramos muchas antenas, en las que estas antenas están captando todo lo que está pasando a mi alrededor. Entonces, me es difícil focalizarme en una cosa porque hay tanto estímulo que quiero saber, quiero conocer. El TDAH amarillo así, quiero todo. El TDAH verde tiene tantas antenas que le resulta muy abrumador, hay mucho ruido. Y cuando digo cableado distinto, cuando una emoción se siente diferente. Y es como tener un de esos calibradores de luz, vamos a imaginarlo así, ¿no? En cuanto también control de impulsos, control de sensaciones, control de emociones, porque recordemos, no todo es memoria, no todo es atención, ¿no? En el TDA. Entonces también es mucho de estimulación, también es mucho de control de impulsos. Es como si tuviéramos esa perilla que no es que esté rota, no es que esté mal calibrada, simplemente no está calibrada para el contexto en el que estoy, porque funciona diferente, ¿sí?
es como si yo necesitara media luz, pero mi perilla, porque soy TDAH amarillo, mucho de todo, se diera hasta la máxima potencia. Y eso cansa, eso abruma. Entonces, ¿qué pasa? El paciente piensa que es insuficiente porque no funciona como se esperaría de él. Pero no es porque tenga una deficiencia, es porque están pasando mil cosas en la cabeza. Y pues bueno, esa es una de las partes del mundo demandante. Otra que, quitando un poquito el contexto universitario, yéndonos más a lo laboral, porque también tengo pacientes universitarios que trabajan. Hay mucho ahorita el auge de lo que es el home office. Y esto puede ser muy bueno, pero también, digamos, tiene dos caras esta moneda. El home office es perfecto para el paciente neurodivergente que requiere estar como que con el estímulo más bajo, más concentrado, en un ambiente que no haya tanta estimulación. Pero cuando no tenemos una estructura, la libertad, nuevamente, la ambigüedad del home office hace que no se siga una rutina. Y cuando no hay una estructura, el cerebro no se organiza. Por el contrario, que ahora también es la gente que hace home office y que ya no puede ser al 100% home office, que tiene que ir a las oficinas, es, también es como muy saturante porque hay mucho estímulo. Entonces, digamos que la normativa exige que vayas, pero no aclara cómo va a obtener una persona neurodivergente la mejor de su capacidad, ¿no? Con el estándar. Es como querer encajar en unos zapatos que no te quedan. Pero el problema no eres tú, el problema es que no es tu talla, ¿no? No está diseñado para ti. Y aquí lo importante que va también parte del autoconocimiento, de saber cómo funciono, qué estrategias me funcionan para aprender a gestionarme. ¿Por qué? Pues porque el mundo probablemente no cambie, ¿no? Probablemente no, y uno tiene que seguir funcionando. Entonces aquí entran los mecanismos de adaptación, de compensación de mi paciente, pero de forma saludable. De acuerdo. Qué maravilloso ejemplo este que pusiste del espectro, ¿no? Del TDAH, porque realmente así es como funciona, ¿no? O sea, hay de estos predominios de TDAH inatento, TDAH hiperactivo, mixto, y de pronto el no tener la claridad de cómo funcionan internamente, cómo organizan internamente las ideas, cómo interpretan el contexto, cómo responden a los diferentes estímulos, eso empieza a aclararnos todavía muchas de las dudas que seguramente por ahí las personas que nos acompañan pues empiezan a generar, ¿no? Porque se habla mucho de la neurodivergencia, incluso la semana pasada tuvimos un espacio muy interesante con una terapeuta de formación en psicología que hablaba justo de las necesidades que a veces estas personas requieren en contextos universitarios. Y un participante hizo una pregunta muy interesante, decía, bueno, ¿y qué tanto también las universidades, ¿no? modifican las condiciones en las que ofrecen la educación para que estas personas quepamos, ¿no? y podamos sentirnos parte de una dinámica y que no nos sintamos excluidos porque el grosso de los estudiantes son neurotípicos, por ejemplo. Entonces, me trajo muy interesante ese cuestionamiento y más porque ahorita tú comentabas que en realidad no es que el mundo vaya a cambiar por mí, ¿no? O por alguna otra persona, o sea, es la forma en cómo yo adapto mis mecanismos de afrontamiento, de adaptación de una forma sana que me permita seguir funcionando. Y esto lleva justo a la parte de estrategias que nos ayudan a entender cómo funcionar de una forma saludable, sobrevivir en este mundo demandante. ¿Cuáles son algunas estrategias, Aras, que tú nos puedes recomendar, que le puedes sugerir a la comunidad? Estrategias prácticas que ayuden a manejar, por ejemplo, la sobrecarga sensorial, la sobrecarga emocional, la sobrecarga cognitiva en la cotidianidad, así en el día a día. Primero, yo soy una fiel creyente de la terapia. Como psiquiatra, soy fiel creyente. Le digo a mi paciente, si tú llegas conmigo esperando, y no solo hablando de TDA, de los otros motivos por los que uno va al psiquiatra,
que el medicamento haga todo el trabajo, eso no va a pasar, ¿no? Y aquí quiero, o sea, quiero aclarar, qué bueno que me haces esta pregunta, porque muchos pacientes, y otro mito que no lo dije, lo contrario, el medicamento es la epifanía, ¿no? Me tomo el medicamento y tras, me puse de lo más productivo que jamás pude estar en mi vida, o sea, eso no va a pasar. Yo una vez así lo digo, ¿no? ¿Por qué soy fiel creyente de la terapia? Y tú me contestas esta pregunta. Porque el autoconocimiento, el saber qué tipo, qué variante soy, ¿no? Y ojo, esta variante se puede mover a lo largo de la vida, pero el autoconocerse, el saber qué me desregula, ¿no? ¿Cómo reacciono? ¿Qué me sobreestimula? Eso nos va a ayudar a individualizar las estrategias, porque también lo que me gusta decir a mi paciente es que aquí conmigo es como venía un sastre, es un traje hecho a tu medida, no receto así cocina, ¿no? Es que te subo, que pongo, que quito y que bajo. Entonces, cuando conocemos nuestra neurodivergencia y sabemos cómo funcionamos, podemos adaptar estrategias. Estrategias así prácticas que yo le digo a mi paciente, por ejemplo. Si tú tienes que terminar un ensayo de 100 hojas y el profesor te dio 50 días, no va a ser lo mismo que yo quiera terminar 100 hojas en 2 días, que significaría aventarme 50 hojas 2 días, a gestionar mis horarios y hacer 2 hojas por día en un total de 50 días. Entonces le digo, sé que cuesta trabajo. El medicamento te va a ayudar a quitar el ruido de fondo, a quitar la estática. Pero aquí tienes que involucrar y hacerte consciente de la voluntad, es querer hacerlo. ¿Sí? Lo siguiente es planear una estrategia que sea realista a tus capacidades, ¿no? Algo que tú sepas que puedes concretar. Distribuir y gestionar tu tiempo. Poner alarmas, poner post-its, ¿sí? Hacer como que rutinas un poco, vamos a decir, ritualistas, en el sentido de la clásica, antes de salir, celular, cartera, llaves, y repetir. Celular, cartera, incluso tocarte, o sea, y hacerte consciente en este momento de cuando es una tarea en la que requieres concentración, hacerte consciente del tiempo, porque muchas veces hacemos cosas en automático y de pronto no sé ni dónde echar el celular, porque no lo hice consciente, ¿no? Entonces, yo diría eso, conocer cómo es tu manera de trabajar. Si, por ejemplo, te estimulas muchísimo, comprar audífonos de filtrado de sonido pudiera funcionar para estudiar. Si tú sabes que en la biblioteca rentan cubículos, renta un cubículo, ponte un aislador de sonido. Si alguien quiere estudiar en equipo, dile a tu compañero que a ti te funciona estudiar individual. O hay TDAHs que les funciona estudiar en equipo, que les funciona leer y explicar. Y así compartir. Es el TDAH que les gusta estar activo. Entonces, es como que muy individual y yo diría, conócete, estudia qué es lo que te funciona y aplícalo, pero sobre todo ser realista, ¿no? Ser realista contigo. Y estructúrate, organízate, porque ¿qué pasa? Un problema muy común del TDAH, tanto del amarillo como del verde, por así decirlo, es la procrastinación. ¿Por qué? Porque mi sistema está que revienta por la situación que me parece ultra demandante. Entonces, ¿qué hago? La evito. El evitar genera un bienestar a corto plazo, pero les digo a mis pacientes, pasa una factura mucho más larga. Y digamos que siempre, o casi siempre sucede, que el TDAH es así buenísimo, se hiperfoquea una noche antes, 2 días antes, le meto con y todo, sale. Sí. y como es inteligente, repitamos, o sea, si llegaste hasta acá y no sabías que tenías TDA, déjame decirte, tienes una inteligencia de regular buena, o sea, haces mecanismos de compensación, te hiperfoqueas y lo sacas, y como lo haces también, refuerza la conducta. Pero ¿qué pasa? Como yo les digo, en la vida nada es gratis. Y terminas con un agotamiento excesivo. Se te acaba la batería. Igual, y no solo en lo académico, también en lo social. Porque recordemos que no solo es académico, también es social. El típico de mi batería social
se extinguió, Se acabó. se acabó, ¿no? Sí. Mi regulación emocional se acabó porque mi tolerancia es así y mi factoría social ya no hay. Aquí, ¿qué recomendaríamos? La técnica TIPS es buenísima porque, bueno, se originó primero para autismo, ¿no? Para trastorno espectro autista, para entrar en el modelo social, pero ayuda muchísimo, va a varios pasos. En el primero que hay que escanear el ambiente, ¿no? Hay que escanear, hay que ver si puedo entrar y entrar de una forma discreta. Por ejemplo, si eres el TDAH amarillo, que creo que muchos ya se dieron cuenta que te debes sacar. Entonces, es ver con frases cortas y sencillas de qué va la plática, ver si te invitan a entrar, con el TDAH verde, si no te sientes como muy abrumado, intentar, y cuando sientes que ya estás llegando a tu límite, retirarte tranquilamente, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos, y esto es un mensaje que quiero dejar, el TDA no solo son malas calificaciones, no solo es no poder estudiar, no solo es no entregar trabajos, no solo es rendimiento académico o profesional, no involucra un espectro hasta de las relaciones interpersonales, de cómo siento las emociones, se tienden a sentir más intensas que la población general. Y de aquí, por eso los psiquiatras infantiles, antes de que nos llega un paciente y es muy típico, tiene trastorno límite de la personalidad, es un diagnóstico así. Como psiquiatras infantiles, siempre decimos, a ver, aguántame tantito, vamos dejando ese diagnóstico a un lado, déjame valorar, y resulta que es un TDAH, es un TDAH regular. ¿Por qué? Porque lo sensorial, no solo lo intelectual y de memoria, lo sensorial se vive y se siente diferente. Ay, Aras, yo te escucho y como si nos fuera a hacer falta muchísimo tiempo para seguir profundizando, porque me llama mucho la atención cómo puntualizas aspectos que justo se han puesto sobre la mesa en diferentes espacios y que ahorita escuchándote estás confirmando esta parte de el TDAH no solo es rendimiento, porque luego se resume todo a eso, al rendimiento. No, hay un componente emocional también importante que atender, un componente relacional que va percibiendo la forma en cómo se vinculan con las personas, ¿no? El tipo de relaciones que estableces. Y me gusta porque tú lo estás viendo, pero están llegando muchísimas preguntas de los participantes. Esto es señal de que está interesantísimo esto. Entonces me voy a ir a tocar las preguntas de los participantes para que el tiempo nos dé y poder contestar. Dice aquí la primera, desde tu experiencia, ¿qué tanto del TDAH es trastorno en sí y qué tanto el mundo está hecho para otro tipo de médico? Que creo que esto es parte también de lo que hace un momento hablamos. Sí, ¿Verdad? es que quisiera que cambiáramos de verlo como un trastorno. Sé que técnicamente está clasificado y es parte del nombre, me queda claro. Pero no es que haya algo mal en la persona, simplemente su procesamiento es distinto. Y el mundo está diseñado, y no me gusta usar esta palabra porque digo que es normal, lo que todo el mundo repite. Entonces, el mundo está diseñado para lo que la mayoría de las personas consideran que funciona. Pero si regresamos al ejemplo de que tal vez en los 50 no se tomaba, y hablando de, aquí voy a meter mi tema diseñadora, el perante, que es la altura de los escalones, es muy importante dependiendo de, para que queda, ay, perdónenme si se escucha a mi yo soy pet lover, perdón. No te preocupes, la Gigi está presente. Regreso al ejemplo. Antes no se tomaba muy en cuenta la altura del perante, ¿no? No era importante, o la ergonomía de las sillas. Funciona, sale. Pero, por ejemplo, si yo quiero diseñar un asilo donde van niños o adultos mayores y no considero el perante, me voy con el estándar, probablemente tenga muchas caídas, ¿no? Probablemente haya accidentes. Y no es que sea culpa de la persona, es que el ambiente se hizo a lo estándar, a lo que funciona la mayoría de las cosas. Entonces, mezclando esta parte de diseño, probablemente el mundo no cambie y todo se va a lo estándar
pero aquí la mente es tan maravillosa y mis pacientes, todos, pero mis pacientes neurodivergentes, me encanta porque desarrollan estrategias y te enseñan como clínico. Más adelante te diré una paciente que me dejó así. O sea, no se trata que el mundo cambie, ¿no? Así lo veo yo personalmente, ¿no? Sino cómo te adaptas a él. Y sí, definitivamente va a estar hecho para lo estándar. Así va a ser, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Es lo interesante. Y la mente de neurodivergente es tan plástica que llegas y te sorprendes, o sea, dices, wow, o sea, hasta le digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Te voy a anotar en mi libreta de pacientes que me dicen frases así llegadoras porque te voy a usar, o sea, no al paciente. Te voy a poner como referencia. La frase, la persona es que mi paciente me enseñó eso. Y si me permites, más adelante te digo qué me enseñó una de mis pacientes. Maravilloso, maravilloso. No sé si Tenemos me muchas preguntas. preguntas. Sí, no, está maravilloso. Tenemos muchas preguntas, entonces me voy a ir así como de las que van llegando. Nuestra audiencia dice aquí una. Si sabes qué hacer, perdón, si sabes que tienes que hacer algo y quieres hacerlo, ¿por qué a veces no puedes empezar? Ok, porque el motor de arranque ahí, o sea, puede estar, digamos, voy a decir, fallando. Y hay que analizar por qué. Vamos a suponer que soy un carro y no tengo gasolina. ¿Será que yo quiero ir a Mazatlán? Pero no tengo gasolina, entonces no voy a arrancar. La gasolina es el medicamento para ayudarme a eliminar el ruido de fondo, para inyectarle, y tal vez los ingenieros automotrices se rían de mí, pero para generar electricidad en el motor, ¿no? La voluntad es mi decisión de picarle al botón para poder arrancar. A veces no arrancan porque la tarea parece demasiado demandante, demasiado aburrida, me sobresatura. Entonces aquí volvemos a las estrategias. ¿Qué me funciona? Me funciona, recordemos, dividir mis 100 hojas en 2 hojas al día, ¿no? ¿Cómo me funciona? Pero es como para escribir. Si mi pluma no tiene tinta, por más que yo tenga la voluntad de arrancar, no arranca. ¿Qué llena la tinta? O es decir, ¿quién es el que ayuda a facilitar que el camino no sea tan moroso? El medicamento. Pero ¿quién decide qué camino elegir o qué pluma o qué tomar? Eres tú, tus estrategias. Maravilloso. Nuevamente, volvemos a esta parte de facilitar la toma de responsabilidad, ¿no? Esto que le llaman mucho el tema de la agencia, ¿no? Que poder regresar a uno mismo. Correcto. Dice aquí, ¿por qué el TDAH suele venir acompañado de culpa, vergüenza o autoexigencia? Porque volvemos al mito 1 donde empezamos la plática. Se espera que uno responda como lo hace el grosso de la población. Entonces, cuando a una persona neurotípica le lleva una tarea, no sé, algunos minutos o demás, el neurodivergente, según la variante o espectro, en su mente empiezan a ocurrir un montón de procesos y se agota. O le resulta tan grande y se agota. Y el ser humano tiende a compararse, ¿no? Y estamos en un mundo en el que exige que seas de un cierto tipo, ¿no? Sin tomar en cuenta las particularidades de la persona y recordar que el éxito o el buen rendimiento no es lineal, ¿sí? Así como le digo a mis pacientes, o sea, tanto la recuperación en cuadros de depresión o ansiedad, en este caso en el TDA, para yo llegar a como quisiera funcionar, no es una línea recta. Es un constante aprendizaje. Volvemos a lo mismo, conocerme, saber qué me funciona. Pero ¿por qué hay esta culpa? Porque estoy queriendo encajar en un zapato que no es de mi talla y que se me dijo que ese es el que tengo que usar. Y genera mucha culpa, se siente el paciente súper insuficiente. Y vamos a suponer que por el contrario es un paciente que ha explotado sus mecanismos de compensación de una forma brutal, que lo repito, todo tiene un precio, ¿no? ¿Qué pasa? Mecanismos de compensación brutalmente utilizados desde la infancia
llega un punto en que rebasan la vida, la escuela, las situaciones, rebasan mis mecanismos de compensación. ¿Y qué pasa con un TDAH no tratado que compensa y compensa y compensa? Genera personalidades, no digo trastornos, rasgos de personalidad que es diferente, que seamos más ansiosos, que seamos más preocupones y por ende, y según estadísticas, más propensos a depresión y ansiedad. Ansiedad, claro. Ahí es donde aparece justo este componente. Que esto que acabas de decir se relaciona con la siguiente pregunta. ¿Cómo distingues entre un TDAH real, entre comillas, está entre comillas, y patrones de desregulación de atención que vienen más bien de ansiedad crónica, burnout o algún tipo de trauma? ¿Cómo distinguir, cómo hacer este diagnóstico diferencial? Híjole, es que esa es una pregunta un poco muy compleja. Voy a ponerlo en el contexto y a lo mejor no la responda al 100%. Pero cuando llega un paciente a mi consulta y veo esto que me comentas, ¿no? Detecto ciertas cosas, yo siempre trabajo por objetivos y por prioridades, ¿no? Si viene un paciente con un cuadro de desregulación muy importante, pero es importante hacer semiología, es decir, ¿cómo es esta desregulación? ¿Desde cuándo empezó? ¿En qué contexto ocurre? ¿Qué te detona? ¿Qué disfunciona? ¿Cómo afecta? Entonces, en mi cabeza hago como un algoritmo y empiezo a separar. Pero es una pregunta muy difícil de contestar, que yo te diría, esa persona que hace esta pregunta recomendaría una valoración con un psiquiatra y que se trabaje por objetivos. Le hago esta analogía siempre a mis pacientes. No se cuenta que yo compré un baldío y quiero plantar flores, quiero hacer un vivero, pero tiene escombros, tiene varias cosas. Yo no puedo ver la tierra que está abajo, no puedo saber si es una tierra para sembrar flores. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir descombrando. Entonces, para poder ver si hay flores o buena tierra para flores, tengo que ir limpiando el terreno. Y por lo general eso pasa cuando llega el paciente por cuadros afectivos, es decir, ansiedad y depresión, que es lo más común a la consulta. eh, en esos dos diagnósticos hay desregulación emocional, hay baja de la atención, hay poca concentración, hay muchos síntomas que se traslapan. Entonces yo les digo, mira, ahorita lo prioritario es tratar el cuadro de ansiedad y depresión o de ansiedad, nada más. Vamos quitando eso y probablemente se quite la desregulación emocional, se quite la inatención, pero cuando lo tratamos y digamos, limpiamos el panorama y hay un TDA, empiezan a salir estos síntomas. Sí, empieza a salir, o sea, como que brota, ¿no? Y sí hay síntomas que serían, o sea, me llevaría más tiempo explicar que los psiquiatras nos podemos dar cuenta de que creo que tienes las dos cosas, o no, ¿sabes qué? Creo que esto va más por el lado de que estás muy deprimido, ¿sí? O ¿sabes qué? Esto, y quiero dejar muy claro, a mí me gusta mucho y creo que es más bien más que me gusta, es que creo que no se puede hacer diagnóstico de un trastorno de personalidad en el contexto de un cuadro de depresión, ¿no? O ansiedad. Entonces, porque te digo, es muy común que el paciente llegue diciendo, soy border, tengo trastorno límite, y en realidad no se trata de eso, ¿no? Entonces, yo les digo a mis pacientes, vamos dejando ese diagnóstico de personalidad un ratito a un lado, vámonos por objetivos, y si ya descubrimos que es ansiedad, depresión, lo manejamos. Descubrimos en el paso que es un TDAH, lo manejamos. Y si en el paso nos damos cuenta que hay patrones de conducta, de funcionamiento que no encajan del todo con el TDA, valoramos personalidad. Pero si es una respuesta compleja, agradezco que la hagan. Y si hay dudas más específicas, recomiendo que acudan a una valoración con un especialista. Y esta es una pregunta que se relaciona con esto último que estás comentando, esta sugerencia. Si sospecho que tengo TDAH, ¿cuál es la ruta para tener un diagnóstico? Ok. Primero, qué bueno que lo sospechas. Segundo, quiero aclarar algo. El diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad es clínico. ¿Qué significa esto? Yo no necesito mapas cerebrales, electroencefalograma, TAC, resonancia, estudios de imagen. No necesito eso para poder diagnosticar.
Esto es con lo que el paciente me comenta en la consulta. Así yo hago el diagnóstico. Sin embargo, hay pruebas neuropsicológicas que son muy útiles, que nos ayudan a ver dónde están ciertas fallas, como las disfunciones ejecutivas, ¿no? Y también pacientes hay pacientes que tienen una alta capacidad para hacer enmascarar síntomas, porque tienen, o sea, son buenísimos, toda su vida han funcionado así, ¿no? Y hacen, recordemos, cobra factura, genera rasgos de personalidad ansioso, pero es una ansiedad muy funcional. Entonces, el paciente que dices, es que, ¿sabes qué? O sea, tienes esto y esto, pero me queda un poco de duda porque es altamente funcional, lo normalizas y sobre todo la palabra lo normaliza, convendría hacer unas pruebas neuropsicológicas para apoyar el diagnóstico y también para pacientes que en realidad, o sea, y quisiera que se quitara el estigma. Hay pacientes que se ofenden cuando uno sugiere, ¿no? Que hay un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, precisamente por los mitos a los que volvemos cuando iniciamos la plática, pero es que yo siempre he sido muy buena en el trabajo, nunca tuve malas calificaciones, no tengo una discapacidad intelectual. Entonces ahí es cuando echar mano de pruebas neuropsicológicas ayuda muchísimo, pero tanto TDA como autismo el diagnóstico es clínico. Si yo solicito algún otro estudio, tal resonancia, encefalograma, que estoy sospechando de alguna otra comorbilidad, es decir, algún otro diagnóstico que va pegadito y quiero descartar. De acuerdo. Eso está maravilloso porque sí, es una duda muy común que se acerquen las personas y pregunten, oye, el diagnóstico lo emite un médico, un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un clínico, un orientador, o sea, ¿quién genera estos diagnósticos y cuál es la ruta? Entonces creo que es una ruta muy interesante y de entrada saber, ¿no? Que esta es una cuestión clínica que se va a acompañar pues de entrevistas, preguntas, exploración, una historia clínica muy vasta, ¿no? Muy completa, sí. Exactamente. Genial, genial, Aras. Tengo aquí otra preguntita de otro participante. Dice, ¿por qué las personas con TDAH pueden pasar del hiperfoco al bloqueo total? Ok, ¿al bloqueo total se refiere a que quedan paralizadas? Yo me imagino que sí. No, Sí. no especifica, pero quiero pensar que se quedan como congeladas, ¿no? Ok, voy a explicar como dos cosas que entendí con la pregunta. Primero, el hiperfoco es como, recordemos todas las antenas que tengo aquí que están captando todo, pero cuando mi antena detecta algo que me súper interesa, detrás ya tengo y se clavan ahí. Y el estímulo, valga la redundancia, es tan estimulante, tan fuerte, tan, digamos, placentero, la dopamina para arriba, es como si el entorno desapareciera. No de forma propositiva. Y ahí hay muchas quejas de los papás. Es que le hablo y no me contesta. Está jugando a videojuegos y está clavadísimo. O leyendo un libro. Y no me contesta, me está ignorando. No lo está ignorando. Todas sus antenas, ¡fum!, se filtraron ahí. Y el entorno desaparece. Y si es la otra pregunta, que creo que también puede ser, es, ¿el sistema se sobresatura y se colapsa? Es como si yo tuviera muchas luces prendidas y rebaso, no sé, discúlpenme si estoy haciendo una tontería de electricidad, pero se revienta la resistencia. Me encantan tus ejemplos, Sara. Se prendieron todos los focos de la ciudad y rebasó la resistencia y crashó el sistema. Entonces, por eso se quedan como oídos, o sea, el sistema se sobresaturó y para poder reiniciarlo necesita un tiempo, porque la estimulación fue tanta que rebasó. Entonces, no sé si contesté esa pregunta, pero eso es las dos cosas que pudieron ocurrir. Maravilloso, maravilloso. Estamos llegando casi al cierre de nuestra transmisión. A mí siempre este momento me genera como mucha necesidad de decir, vamos a tener una segunda parte de esta charla, porque definitivamente hay mucho que hablar de este tema. Entonces, muy seguramente tendremos una segunda parte de
este interesante tema. Pero aquí tenemos una pregunta con la que vamos a darle cierre a la participación de quienes nos están acompañando. Dice aquí, ¿cómo trabajas con pacientes el duelo de, y entre comillas, lo que pudo haber sido si me hubieran diagnosticado antes? Creo que aquí es resignificar. Y voy a ir al ejemplo de que te dije que me permitieras decirte que mis pacientes me enseñan mucho y me dejan a veces así. Resignificar. ¿Por qué voy a eso? Me dijo una vez una paciente, por favor no me quites mi superpoder. Yo entendí, le dije, ¿qué te refieres? Por favor, no hagas que el medicamento me quite mi hiperactividad, porque yo con mi hiperactividad puedo ir y venir y para mí es un superpoder poder funcionar así y tener todo ese input. Entonces me dejó pensando, qué maravillosa es su mente, ¿no? O sea, de algo que alguien pudiera tomar como negativo, ella está decidiendo tomar esa capacidad que tiene de hiperactividad y hacerla funcional a grado que la ve como un superpoder. Entonces, yo diría a esa persona, resignifiquemos el duelo. ¿Y por qué? Si bien, aunque TDAH se trata en la infancia, las estadísticas nos dicen 6 de cada 10 niños tendrán TDAH en la vida adulta y nos acompañará hasta que nos enteremos al post. ¿Sí? Entonces, muchos papás la preguntan es, ¿para qué lo trato? Si de todas maneras 6 de cada 10 niños evolucionan y tendrán TDAH en la vida adulta. Mi respuesta siempre es, porque está creciendo y está desarrollándose. Y lo que nos preocupa mucho a los psiquiatras infantiles es que ese TDA no tratado puede tener depresión precisamente porque se sienta insuficiente debido a que no alcanza los estándares establecidos. Puede tener ansiedad, ¿por qué? Porque requiere compensar para funcionar. Puede, y en la adolescencia es un alto comórbido el consumo de sustancias, como mencionaste, prevención, porque ese cerebro va a buscar, ¿sí? Y parte es el tema de la dopamina con el TDAH. Entonces le digo a los papás, por eso hay que medicar. ¿Y a qué voy con el duelo? Entiendo que dices, bueno, pude haber sido tal vez diferente si me hubieran tratado, pero yo digo, y siempre se lo quiero hacer ver a mi paciente con TDA diagnosticado ya en la adolescencia tardía, en la adultez. Creo que tu cerebro hizo algo maravilloso, porque si llegaste hasta acá y apenas estás descubriendo que tienes TDA, significa que tu capacidad intelectual, y yo sin hacerte ninguna prueba, es muy buena, porque tu cerebro te ayudó a funcionar haciendo mecanismos compensatorios. Es normal que en algún punto el sistema crashe. Entonces, ve qué capacidad tiene tu mente para adaptarse. Y aquí yo me pregunto, ¿realmente crees que te hubiera hecho una persona mejor? Y si me dicen sí, válido. Pero creo que eres maravilloso como eres, porque te lo digo como psiquiatra. Llegar a un punto donde no llegues a un grado de disfuncionalidad y te des cuenta que tienes TDA y lo lograste armar, habla de que has transformado tu entorno. Tu entorno no de forma esperando que un tercero lo haga, lo haces tú. Y eso es regresarte el empoderamiento a ti como persona. Entonces creo que resignificar ese duelo. Hay cosas que son lo que son, no vamos a poderlas cambiar. Sin embargo, lo que sí podemos cambiar es la forma en que lo vemos. Porque si lo resignificamos en algo positivo y funcional, podemos ser como este paciente que dijo que ella no ve el TDAH como un problema o que está rota. Ella no ve que tiene un superpoder. Y de ahí yo dije, qué razón tiene, o sea, hablando desde la formación médica, si yo no fuera hiperactiva diría, wow, no sé cómo la armé, ¿no? Entonces, la palabra aquí yo diría resignifica, si es que sientes un duelo a esta persona que nos hace la pregunta, trabajando en terapia y descubre
O sea, si llegaste acá y te diste apenas cuenta que tienes TDA, yo te puedo asegurar que lo has hecho bien, lo has hecho bien. No perfecto, porque la perfección no existe ni el control, pero lo has hecho bastante bien. Ay, Aras, qué bonito cierre de este espacio justo con esto que nos compartes, ¿no? Que siempre los pacientes, las personas que acompañamos nos dejan grandes aprendizajes y nos enseñan muchas veces a los que nos dedicamos justo a orientarnos, a acompañar desde las diferentes trincheras, tú desde el lado de la psiquiatría, uno del lado de la psicoterapia, quienes están en la docencia, o sea, finalmente nos enseñan tanto y aprendemos tanto en conjunto y me resulta muy interesante, insisto, es un tema sumamente amplio, sumamente importante de atender, de conocer, de abrir el diálogo, de no quedarnos nada más con lo que que es o lo que las redes dicen que es, sino hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de esto, hay que acercarnos con profesionales, hay que expresar nuestras dudas y sobre todo resignificar las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Yo te quiero agradecer mucho, Aras, el tiempo que nos dedicaste en este espacio. Para la comunidad universitaria es sumamente importante contar con este tipo de recursos psicoeducativos, este tipo de recursos que ayudan a abrir la conversación, a psicoeducarnos, a poder conocer y favorecer la toma de decisiones en beneficio del autocuidado y la salud mental. Yo te quiero agradecer mucho a nombre del Centro de Acompañamiento y Estudios Juveniles del ITESO tu participación esta tarde por regalarnos esta hora de tu tiempo y siempre esta va a ser tu casa, siempre vas a estar invitada y de verdad te lo agradezco muchísimo. Le quiero dar también las gracias a nuestra audiencia por estar aquí a esta hora, ya casi al cierre de la jornada. Entonces es muy gratificante saber que están interesados e interesadas en este tema. Cuenten con que vamos a seguir ofertando estos espacios. No dejen de consultar la programación que tenemos en redes sociales, la programación que llega por medios institucionales, de las actividades que se ofrecen a través del programa de prevención de adicciones, de autocuidado universitario, del CECUBEN y otros programas que acompañan también a nuestra comunidad universitaria. Aras, muchísimas gracias. Pues no me queda nada más que agradecer. ¿No te quieras despedir de nuestra audiencia por acá? Quiero agradecerte, Esme, mucho por la invitación. Ha sido me encantó participar aquí con ustedes, hablar del tema que me fascina, agradecer a la audiencia por preguntas y pues nada, qué bueno que hay estos espacios en los que estamos más abiertos a hablar sobre la salud mental, que ya no sea un tabú ir al psiquiatra, que ya no sea un tabú ir al psicólogo, o sea, que todos necesitamos, como siempre digo, la mente y el cuerpo están conectados, somos un sistema. Entonces, el autocuidado y el decidir y el ver que, wow, o sea, yo sí lo creo, soy neurodivergente, me encanta, o sea, padrísimo, ¿no? Eso está formidable. Entonces, que hay estos espacios para los jóvenes, para aclarar dudas, me parece maravilloso el trabajo que haces, el trabajo que hacen ahí en la universidad. Y pues nada, quiero agradecer que me permitieran este micrófono y cuando gusten podemos volver a platicar. Gracias, Aras, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos despedimos agradeciendo nuevamente a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos muy pronto. Gracias. Bye.